Leishmaniasis no es hablar de una enfermedad, sino más bien un conjunto de síndromes. La enfermedad como tal está distribuida en todo el planeta, pero preferentemente ubicada en los círculos tropicales y subtropicales, porque es una enfermedad vectorizada. Cuando pensemos en una enfermedad vectorizada, tenemos que pensar que su distribución tiene que estar estrechamente asociada a las condiciones ambientales que permiten el desarrollo del vector. Si el vector no soporta el frío, pues no va a poder ser transmitida la enfermedad del parásito que la produce en condiciones de frío. La leishmaniasis en el viejo mundo es totalmente diferente a la que se manifiesta en condiciones epidemiológicas, clínicas y de agentes en el neotrópico. Por lo tanto, la clase de hoy, porque no alcanzaría una semana para hablar de esto si incluyéramos aquello, se refiere, o me voy a tratar de enfatizar, en lo que sucede en el continente americano y principalmente en El Salvador. En esta gráfica, en este mapa, El Salvador está representado con una especie del vector. Ahora bien, con una especie del agente, porque dicho sea de paso, son bastantes especies que pueden producir la leishmaniasis. Aquí en esa marquita amarilla vemos a El Salvador como representado con una especie, pero en realidad en El Salvador se desconoce cuáles son todas las especies que pueden andar circulando, todas las especies del parásito y además las especies del vector que serían putativamente las responsables de la transmisión del parásito. Entonces, la moraleja de esa primera gráfica es que en El Salvador, si bien es cierto la enfermedad se conoce y se trata, pertenece al listado de las enfermedades categorizadas por la Organización Mundial de la Salud como de las enfermedades negligenciadas u olvidadas, porque desafortunadamente, desafortunada o afortunadamente, según como se vea, no hay casos tan graves en el país que comprometan la vida del paciente a tal punto que haya muchos enfermos con posibilidad de muerte, como lo tuvimos con el COVID. Hay que entender que somos un país pobre y que hay que priorizar necesidades en todo sentido, también en salud. Bien, el COVID fue lo que fue, ahora ya no lo es tanto, pero hay enfermedades que han convivido con nosotros y que todavía que han convivido con nosotros desde hace mucho tiempo y que aún desconocemos el comportamiento verdadero de ellas en nuestro país. Los vectores, mencionémoslos rápidamente, pertenecen a la familia Zicodidae y a la subfamilia Phlebotominae. Por lo tanto, en algunas referencias ustedes pueden encontrar los nombres, así como coloquiales, familiares, no taxonómicos de zicódidos o flebotominos. Cuando utilizamos el nombre de flebotomino para referirnos a ellos, olvidamos que pertenecen a la subfamilia Phlebotominae y nos confundimos con el género Phlebotomos, que es el principalmente encargado de la transmisión, pero en el viejo mundo. Hecha esta aclaración, decimos flebotominos por lo que acabo de decir. En nuestro ambiente reconocemos a estos fulanos como jejenes. Saben que hay en otra materia alguien que nunca ha escuchado hablar o mucho menos identifica que lo haya picado un jején. No voy a pedir que levanten la mano, pero si no les ha picado un jején, de la misma manera que no les ha picado un mosquito, no sé dónde viven. Entonces, el género Lutzomia es el principal
¿Por qué? Porque ha sido el mejor estudiado y por lo tanto es a la actualidad el más conocido. Pero, si bien es cierto, Lutzomia longipalpis es, como digo, una de las principales especies involucradas en la transmisión, no es la única y varía por área geográfica. En El Salvador tenemos aproximadamente 14 miembros de esta subfamilia que en otras áreas geográficas están involucradas en la transmisión. Pero de todo este listado, aquí tenemos menos. De este listado les quiero hacer notar dos cosas. Primero, que la taxonomía del género Lutzomia ha cambiado y mucho. De tal manera que se ha subdividido en otros géneros y la taxonomía actual ya habla de Danfomia, Micropigomia, Satiromia, géneros nuevos que antes eran incluidos en el género Lutzomia. Por lo tanto, hablar de posibles vectores es incluir esta nueva taxonomía. La otra cosa que quiero hacer notar es que en rojo están los nombres de las especies que por el momento en la sección de parasitología hemos identificado trabajando en la presa de la chorrera del Guayabo, allá por Hilo Vasco. Este estudio pretende actualizar el primer listado de vectores, de posibles vectores de la leishmaniasis que se hizo en 1952 en esa misma zona. Sobre los jejenes, aquí lo tenemos. La hembra es la única hematófaga. El macho solo sirve para lo que ya sabemos. Una vez que la hembra ha sido fecundada, necesita sangre para recolectar proteínas que son necesarias para la síntesis, la formación de los huevecillos. Son muy pequeños. Alguien describe, o sea, todos los que hemos vivido la picada de un jejen sabemos que es minúscula, pero es particularmente, no dolorosa, sino que particularmente picante, o sea, pica más, llama más a rascarse que la de un mosquito. Característicamente, los individuos de estos géneros son, más bien voy a decir de la subfamilia, son pilosos en todo su cuerpo, ojos prominentes, un tórax que también es prominente y las alas característicamente en posición de reposo tienen un ángulo de aproximadamente 35-45 grados, a diferencia de las moscas o de otros insectos dípteros en los que, estando en posición de reposo, las alas descansan completamente sobre el tórax o el abdomen. Esto les da la apariencia, lo que acabo de decir, les da la apariencia de ojones, jorobados y peludos. Ninguna gracia física, definitivamente. En esta imagen lo que trato de representar es lo que está aquí arriba, y es el hábitat en el que se desarrollan. Están asociados a hábitats boscosos, pero dependiendo del área geográfica, también hay algunas especies que están adaptadas a hábitats más desérticos, más áridos. Piensen en esto más adelante cuando les presente el número de casos y las zonas del país donde se dan estos casos. Bien, hábitats boscosos, donde hay oquedades, donde hay huecos que pueden ser de árboles secos, conjuntos de piedra, promontorios de piedra o también madrigueras de otros animales. La actividad vespertina, la actividad de alimentación, o sea, su momento del día en el que están más activos y por lo tanto cuando pican es a partir de media tarde hasta medianoche, más o menos. La identificación de los vectores es necesario no solo para saber cuáles son las posibles especies que andan circulando, pero no podemos decir por el simple hallazgo de un vector perteneciente a la familia Flebotomine, la subfamilia Flebotomine, que este es el individuo que va a transmitir la enfermedad.
ya que hay especies que son más antropofílicas que otras. ¿Qué quiere decir? Me voy a adelantar al ciclo. Este parásito se distribuye en áreas selváticas y los principales reservorios son animales selváticos. Por lo tanto, los vectores, así como lo escuchan, no están acostumbrados a picar a humanos. No todas las especies tienen esa particularidad, y las que lo hacen están adaptadas más a los ciclos peridomiciliares. ¿A qué lleva esto? Bueno, habría que averiguar en El Salvador, haciendo pruebas con voluntarios humanos, cuáles son las especies más antropofílicas y escoger dentro de estas aquellas especies del vector que son más eficientes hablando de la transmisión del parásito. Bien, para terminar con esto de los vectores, una vez que se han capturado, las especies pueden ser identificadas, y hasta hace pocos años eran identificadas a través de criterios morfológicos. Los machos eran identificados por la genitalia externa y las hembras, porque son las únicas que pueden ingerir sangre, han modificado todas sus piezas bucales para poder ser eficientes en esa función. Y las modificaciones que han sufrido son típicas de especie. Por lo tanto, identificar cibario, identificar las espermatecas, que es donde se almacenan los espermatozoides, además del patrón alar, son los criterios morfológicos que se utilizan para poner nombre a estos vectores y son los que hemos seguido. Pero además se está corroborando, se está intentando integrar biología molecular para evitarse todo el trabajo que implica llegar a este asunto. Llegar a ponerle nombre a un insecto de estos. En esos años que ustedes están viendo ahí, hubo un caso muy particular. Se estaba desarrollando la guerra del Golfo, no sé si ustedes ya habían nacido para entonces, si no, pues les cuento. Había un cuerpo de paz que salió de El Salvador y que fue hacia la Guyana francesa a entrenarse en prácticas de paz, para después viajar al Golfo Pérsico. No viajaron, el batallón no viajó al fin porque en muchos de ellos se presentaron lesiones similares a esa. Llegaron a El Salvador y aquí se hizo el diagnóstico de leishmaniasis de un tipo que ya voy a mencionar. Como estos señores, estos militares se distribuyeron por todo el país al regresar a sus sitios de origen, creyeron que los vectores existentes podían picar a estos y transmitir la enfermedad y producir un brote. Algo que no se consideró en ese momento es que en El Salvador no existe leishmaniasis de ese tipo porque no tenemos las especies de vector ni del parásito, porque no existen las especies del... Algo que debe decir antes es que hay cierta especificidad entre las especies del parásito y el insecto que puede transmitirlo. El parásito se reproduce en el intestino, en el tracto digestivo del vector, pero para que esto se dé tiene que haber alguna afinidad molecular. Si no la hay, aunque existan muchos insectos de esa subfamilia, no va a haber transmisión, y es posible, y es probablemente por esto que en El Salvador no existe esta presentación clínica. Volviendo a la historia, todos estos señores se dispersaron por esos municipios o distritos que están en color. En algunos se encontraron y en algunos otros no. El reporte final de esta encuesta entomológica fue que se encontraron estos 3 señores, pero a mi ver, si bien es cierto, es un trabajo encomiable y etcétera, etcétera, me parece que es demasiado aventurado afirmar que esos 3 señores, solo por estar en el país,
son los responsables de la transmisión. Para llegar a decir que son vectores eficientes, se tendría que evaluar la antropofilia y se tendría que evaluar primero, la antropofilia y además la infección natural en asociación a las especies del parásito que se hayan identificado en el país. Es un poco complicado. Seguimos. El ciclo vital básicamente es corto. La hembra de Lutzomia o de los géneros relacionados pica para alimentarse. Si la hembra está infectada, los estadios infectantes se denominan promastigotos metacíclicos y se encuentran en las piezas bucales de la hembra. Cuando ésta intenta absorber sangre, simple y sencillamente no puede, porque el tapón de parásitos se lo impide. Es como tener secreción en la nariz. Supongo, no es que alguna hembra de ellas me la haya contado. Al momento de intentar absorber, tiene para liberar las piezas bucales que impulsar ese tapón que tiene, y es cuando los promastigotos metacíclicos llegan a los tejidos del hospedero susceptible. Una vez dentro de los tejidos, el parásito promueve su propia fagocitosis dentro de macrófagos y fagocitos profesionales. Dentro de él se forma, dentro del macrófago o del fagocito profesional, se forma un fagolisosoma. Ustedes saben, el ambiente ácido del fagolisosoma le cambia el switch bioquímico metabólico al promastigota y este se transforma en una forma no flagelada, arredondada u ovalada, muy pequeña, que principalmente la característica más importante, creo, además de lo morfológico, es que es la que tiene capacidad de reproducción dentro de la célula. Prácticamente, y voy a adelantarme con los factores de patogenia para no olvidar este detalle, es que el ambiente fagolisosomal ácido es el primer estímulo para que haya una activación en la reproducción del parásito. Los parásitos, las células infectadas llegan a tener tal carga de parásitos que se rompen. Al romperse liberan amastigotas y estas tienen capacidad de penetrar otras células. Algo que no he dicho es que además de las células del sistema retículo endotelial, que son a las que pertenecen aquellas que nos van a proteger, también los promastigotas y las amastigotas tienen la capacidad de penetrar o de promover la fagocitosis por parte de fagocitos no profesionales. Y dentro de estos encontramos todo tipo de células, salvo aquellas no nucleadas. ¿Cuáles son las únicas células no nucleadas que tenemos? Bien, entonces solo ahí no puede penetrar. ¿Le interesan las del sistema inmune? Ok. Pero puede penetrar otros tipos celulares, principalmente aquellos que se encuentran a ras de tejido cutáneo, que es donde recibimos a los parásitos a través de la picada. El que puedan desarrollarse dentro de fibroblastos, de células epitelioides, etcétera, etcétera, favorece primero que esa célula no va a tener las herramientas para destruir al parásito, y luego esta situación va a obligar al parásito a que se encripte. No voy a hacer el striptease, pero ya me dio calor. Ya recordé que por qué me aparté de aquí. Me siento como en Destino Final debajo de estos ventiladores. El parásito en células que no son capaces de llevar a cabo la destrucción por la fagocitosis es lo que permite que la infección por leishmania dure de por vida, aunque no haya ni signos ni síntomas clínicos.
O sea, como buen parásito intracelular, la infección, no la enfermedad, la infección va a durar de por vida. Ya no tengo nada, no se me quitaron las lesiones, amén, está bien. Todo irá bien mientras no haya algún episodio de inmunosupresión, porque esto va a ser determinante para la reactivación de la infección, el aparecimiento de cuadros clínicos totalmente atípicos y que comprometen la vida del paciente. En este punto, las jejenas pueden picar, absorber a mastigotos y dentro de su tracto digestivo desarrollarse la metaciclogénesis, que es una parte del ciclo que normalmente evitamos mencionar por cuestiones de tiempo. Pero bien, en su tracto digestivo hay todo un desarrollo, la formación de una membrana que lo recoge y que permite que haya esa unión molecular entre tracto digestivo y parásito. Esto lo traje porque quería hacer hincapié en que no todas las especies involucradas en la transmisión transmiten todas las especies del parásito. Hay cierta afinidad y esas son algunas de las cosas epidemiológicas que en el país desconocemos. Se llaman promastigotos metacíclicos aquellos que salen por la probóscide del vector, porque son los que han concluido el proceso de metaciclogénesis y de ahí ese nombre. Estos son los hospederos. Esto, como les decía hace un momento, son animales selváticos. Los hospederos y reservorios preferidos son los animales selváticos, de tal manera que el círculo natural donde se da la transmisión es allá en la selva, en los bosques. En el círculo peridomiciliar, que se va determinando por esa cercanía que tenemos y esa manía que tenemos los humanos de construir cerca de zonas boscosas o donde dicen, esto está cerca de la naturaleza, usted compre casa aquí, nos vamos acercando y el animal principal en el círculo peridomiciliar, no en el natural silvestre, sino en el peridomiciliar, es el perro. Es el que se ha identificado en otras zonas, pero también falta conocer en El Salvador cuál es el principal reservorio, porque podrían ser especies de roedores u otros animales. Lo que sí es cierto es que en El Salvador hay muchos perros que probablemente tengan leishmaniasis. ¿Por qué? Se ve la emaciación, se ve la pérdida de pelo, la onicogrifosis, las lesiones cutáneas que pueden ser leishmaniasis o puede ser cualquier otra cosa. Sinceramente yo estoy de acuerdo en esa nueva iniciativa que se tiene sobre el control de los animales callejeros, porque actualmente hay una iniciativa que se llama Una Salud, y espero no se va a tratar la clase de eso, pero obviamente además de la necesidad de lograr la salud individual y colectiva de los humanos, ustedes no pueden evitar pensar que esa condición se tiene que lograr también con salud ambiental y con salud animal, porque dentro de los animales el perro, porque es el que está más cercano a nosotros, es una verdadera bomba de tiempo con todos aquellos agentes de todo tipo, parasitarios, bacterianos, fúngicos, que se pueden transmitir al humano. En el caso de la leishmaniasis, el humano es un hospedero totalmente accidental, y no es que haya cambiado la taxonomía de nosotros como especie. Humano, el Homo accidentalis, me lo acabo de inventar solo para hacer hincapié en que cuando el humano se acerca a esos círculos silvestres por cualquier tipo de actividad, ya sea extracción de recursos, madera, tierra, piedras, mina, metales, turismo, en esos momentos el humano se expone y puede ser picado y sufrir la enfermedad.
Brevemente hablemos de los factores de patogenia. ¿Qué pasa y por qué se produce la enfermedad? Y esto tiene una principal intención, pues sí, solo así creo podemos entender por qué las manifestaciones clínicas de la enfermedad son tan variadas. Intentemos llevar un orden. Esta cosita verde que está ahí, imagínense, está el promastigoto, está el macrófago. Esa cosita se llama glicoproteína 63. Es una proteína que tiene 63 kilodaltons, etcétera, etcétera. Pero se abrevia GP63. ¿Qué hace? Esta GP63 cubre al parásito, cubre al promastigota, y lo primero que hace es lisar fracciones de C3. O sea, esa fracción que es importante para el complemento e iniciar la cascada de activación que va a concluir con la formación del MAC, y en condiciones naturales o normales o eficientes, este promastigoto tendría que ser destruido por el complemento. Pero al tener esta GP63 lisa, rompe las fracciones de C3. Al romperlas, primera cosa, evita la activación del complemento. Segunda cosa, se cubre con las fracciones lisadas, con los pedacitos que quedaron, se cubre, las capta, y luego, tercera cosa, el macrófago identifica esas porciones e inicia el proceso de fagocitosis. Cuando estas fracciones de C3 lisadas se unen a los respectivos receptores en la célula, inicia el proceso de fagocitosis. Recuerden que el parásito es un parásito intracelular. Leishman es un parásito intracelular. Va a intentar a toda costa llegar al espacio intracelular. A él le conviene, bueno, digo él, puede ser una ella, y desde hace algunos días ya no hablamos de ella. Esto por supuesto no tiene género, lo digo coloquialmente, ¿verdad? Entonces el parásito puede, a través del proceso de fagocitosis, accesar al espacio intracelular formándose una vacuola alrededor. No va a impedir, a diferencia de toxoplasma y otros parásitos intracelulares, que se le peguen los lisosomas. Necesita que se peguen los lisosomas para que todo el contenido liberado hacia el espacio fagosomal convierta a esa estructura en lo que conocemos como fagolisosoma con un ambiente extremadamente ácido. El cambio de pH hace que ese promastigota se convierta en amastigota con capacidad replicativa. Bien, esta GP63, algo que tenemos que recordar de inmunología es que los macrófagos activados por la presencia interna de lo que se hayan comido implica que quiere llamar a más células a ese foco de posible inflamación para que le ayuden a esa célula infectada. ¿Cómo lo va a hacer? Produciendo una citocina muy importante que es el interferón gamma. Esta GP63, ya no dentro del promastigoto, sino dentro de la vacuola parasitófora, ya no se llama fagolisosoma, se convirtió en la casa del parásito y por lo tanto se llama vacuola parasitófora. Lo que va a hacer es clivar a una proteína de shock tóxico térmico que necesita activarse para que este macrófago produzca interferón gamma que va a ser útil para llamar a más macrófagos. Al impedir que esa síntesis de esa citocina se dé, el macrófago infectado prácticamente está quedando solo en el intersticio, en ese pedacito donde están los macrófagos, en ese pedacito donde se dio el ingreso de los promastigotos. Por otra parte tenemos el lipofosfoglicán, que son estas cositas amarillas, representadas ahí de color amarillo. Eso es como prácticamente como si se cubriera de plástico o se pusiera un traje grueso el
Complemento, si bien es cierto, está la GP63 que impide la activación, no quiere decir que sea 100% efectiva evitando esa activación. Si se llega a activar el complemento y la formación del MAC, este lipofosfoglicán lo que hace es convertirse en un glicocálix, como en una cobertura que va a alejar el efecto del MAC de la membrana, o sea, del sitio donde puede de verdad causar daño. También este lipofosfoglicán capta fracciones de C3, y algo que no había mencionado, ya lo había ahí, me acordé, es que estas fracciones lisadas de C3 se convierten en opsoninas. Ese condimento que va a hacer más atractivo el parásito para la acción del macrófago. Algo que va a hacer este lipofosfoglicán es alterar la actividad celular para que se inhiba la producción de otra citocina grandemente o fuertemente importante para intentar controlar al parásito, y esa citocina es la interleuquina 12. Al momento de que este macrófago se inhibe como, hey, me están asaltando pero no puedo gritar, me tienen amordazado y me tienen con las manos atadas a la espalda, yo como macrófago infectado no puedo hacer mucho. Ahora, esto es lo que se ha identificado a través de modelos murinos, o sea, a través de modelos la investigación en modelos animales, en roedores. Pero nuestro sistema inmune tiene que tener cierto grado de eficiencia. Y esto no sucede al 100%, quiere decir, no siempre que nos pique la jejena y nos inyecte el parásito, inevitablemente va a suceder esto al 100%. Nuestro sistema inmune también hace algo, pero como este sistema es un tanto eficiente, siempre van a haber macrófagos que van a ser capaces de gritar o de soltarse para llamar más células, y esto tiene que suceder. Sigamos. La fibronectina hace dos cosas. La primera, esas moléculas de fibronectina son capaces de unirse a sustancias que se encuentran en la matriz extracelular. Ok, se pega a otra cosa que no sea la membrana del macrófago, se pega a matriz extracelular. ¿Y eso qué onda? Al pegarse a la matriz extracelular, el promastigota recibe la señal para empezar a producir una metaloproteasa. Esa metaloproteasa, como su nombre lo dice, es una enzima que va a degradar todos aquellos sitios en los que haya ciertos residuos de metales y lo va a romper. Al romper matriz extracelular, adquiere la capacidad de invadir sitios más profundos. Esta metaloproteasa es conocida con el nombre de leishmanolicina y abona a todo el daño que hace a nivel de donde lo hace. Por otra parte, hay algunas cepas del parásito que están infectadas. El parásito parasitado, ¿qué cosa? El parásito tiene un endosimbionte que es un virus llamado LRB1, Leishmania RNA virus. Qué mal inglés. El nombre viene de que es un virus de RNA de doble cadena que infecta al parásito, y se ha demostrado que esta parasitación, el virus se une a receptores. Es un poco complicado y espero que me esté dando a entender y que me sigan la idea. Cuando el macrófago infectado
produce citocinas para llamar a alguien más, también se ve sobreactivado por las moléculas de citocinas que él mismo produce. Y a la vez, también es estimulado por las que a su vez están produciendo los otros macrófagos que han sido llamados. Lo que sucede es que ese virus bloquea los receptores para recibir al interferón producido, ya sea por la propia célula o por otras, y esto hace que disminuya aún más la producción de interferón gamma. Por lo tanto, aquellas cepas de Leishmania que están infectadas con este virus, está demostrado que son más virulentas. Ya lo del pH fagolisosomal ya lo mencioné, y creo básicamente que aquí están la mayoría, o por lo menos los elementos más conocidos que se relacionan con la patogenia. ¿Cómo funciona esto en asociación con nuestro sistema inmune? El macrófago infectado, por muy infectado que esté, es probable que haya destruido o se hayan destruido algunos parásitos. ¿Qué va a pasar con aquel macrófago que haya podido destruir algunos parásitos? ¿Qué es lo que sigue para activar a la respuesta? ¿Alguien? ¿Se acuerdan qué es esta sigla? Solo que lo dijo así como el perro que estaba y entonces hacerlo despacio. Wow. Célula presentadora de antígeno, ¿qué es eso? La célula que se encarga de presentar el antígeno. ¿A quién? Ahí está. El antígeno procesado tiene que ser expresado en la superficie del macrófago en asociación a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Bien. El pedacito del macrófago el pedacito del parásito, tiene que ser expresado en la superficie de su membrana asociado a esas moléculas. ¿Recordarán eso? Probablemente lo que no recuerden es que para que la expresión de la presentación de ese pedacito sea verdaderamente eficiente y estable, tiene que ser hecha con la colaboración de un sistema correceptor ligando. El sistema correceptor ligando más eficiente es el CD40-CD40L. Cuando se asocian estas dos moléculas presentando el fragmento, la población del linfocito T que tiene contacto se diferencia y prolifera a una subpoblación TH1. Esta subpoblación del linfocito va a llamar a más macrófagos y a producir principalmente interleuquina 12 e interferón gamma, lo que quiere decir que va a haber un control del parásito. Bien. Bajo otras circunstancias que puede ser debido a la carga genética no de un individuo, sino de una comunidad, de una etnia, de una raza, la presentación del antígeno podría ser no con el sistema correceptor ligando CD40L, sino con otros sistemas correceptores. Esto podría estar asociado a que en algunos individuos y grupos étnicos la progresión de la enfermedad es tal porque no se producen las citocinas necesarias para el control, sino que se activa una subpoblación de linfocitos T diferente denominada TH2.
Ajá, sí, cuando se activa la TH2 se produce interleuquina 4 y otro grupo de interleuquinas que no son tan eficientes en la activación celular, por lo tanto el macrófago va a permanecer infectado y no va a haber una retroalimentación, un llamado de más células eficiente. Hasta hace poco se conocía la TH2 únicamente como la activación de la subpoblación de linfocitos necesaria para que la enfermedad progresara a cuadros más graves. Pero ya se sabe que también puede activarse la TH17 y todo esto está, bueno, en relación, como les digo, a características genéticas, no tanto individuales, sino de grupo. La persistencia del parásito y todo lo que está sucediendo aquí implica que haya la producción de una inmunidad no eficientemente protectora. ¿Qué quiere decir? Que un individuo que vive en una zona endémica va a estar infectándose probablemente con alguna frecuencia y va a padecer siempre la enfermedad. Pero la activación de las células plasmáticas respectivas va a inducir la producción de anticuerpos de tipo semiprotector y también de células de memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que un individuo que vive en una zona endémica y que está siendo reinfectado, puede ser que con el paso del tiempo vaya sufriendo la enfermedad, pero cada vez de manera más leve. A diferencia de individuos que nunca han tenido contacto con el parásito y que se infectan por primera vez, su sistema inmune no está entrenado y pueden de primera padecer un cuadro muy grave de la enfermedad. Esto es prácticamente lo mismo, solo para terminar de decir que cuando el sistema correceptor es con que participa, CD40L, se activa también la producción de óxido nítrico, que es un gas eficiente en la destrucción de cosas dentro del fagosoma y dentro del fago del lisosoma. Pero en el caso de cuando se activa la TH2, hay una inhibición de la citosina necesaria para la producción de este gas y por lo tanto hay menos defensas contra el parásito. Por todo lo que acabo de decir, quiero que quede ahí en el chip en algún lugar, que para la producción de un cuadro clínico en la leishmaniasis participan diferentes elementos. Primero, los factores de virulencia propios de cada cepa en particular varían dependiendo de las especies. Por otra parte, la eficacia del sistema individual, del sistema inmune de cada individuo. No va a ser lo mismo una persona desnutrida, anciana o niño en comparación a un adulto sano, joven, muy bien nutrido, que cursa enfermedades transmisibles tos. La reexposición da cierto grado de inmunidad. Por lo tanto, aquellas personas que viven en áreas endémicas probablemente tengan menos oportunidad de desarrollar un cuadro grave. Y por último, la carga genética. Hablemos de los cuadros clínicos. La enfermedad se divide en 3 síndromes principales. Hablemos del primero, la leishmaniasis cutánea. Como su nombre lo indica, las lesiones se quedan a nivel de piel, a nivel de tejido subcutáneo. La lesión típica se denomina como crateriforme porque es circular con bordes edematizados, se elevan y le dan la apariencia de un cráter de volcán. Lo más común es que el centro sea necrótico
y que esté sobreinfectado con bacterias. El centro no tiene parásitos. Los parásitos los vamos a encontrar en esa zona edematizada, en esos bordes elevados, indurados, que es donde se está dando la guerra entre parásitos y células del sistema inmune. Esa lesión típica que se describe en la leishmaniasis cutánea puede evolucionar a lesiones graves o ser autorresolutiva. Comenzamos con el desorden por ahí. Esto puede curar completamente sin tratamiento o puede requerirlo. Bien, en la leishmaniasis cutánea no hay compromiso ganglionar y este es un elemento que puede servirnos para la identificación clínica. La esporotricosis, por ejemplo, es una enfermedad fúngica que involucra todo el cordón de canales, de canales linfáticos que están en la zona de la infección. Esto que están viendo ustedes aquí al centro es una lesión típica, no es tan circular, de bordes irregulares, pero hay otras lesiones, pero eso no se debe a que los ganglios estén comprometidos, sino que hay lesiones satélite. Se ha descubierto que las jejenas pican una vez y aunque no estén satisfechas, vuelan y vuelven a la zona, no pican en el mismo lugar, sino en un lugar cercano, y estas lesiones satélites son probablemente picadas en diferente lugar por la misma jejena, o tal vez regresó después, regresó al día siguiente porque le gustó. Hay lesiones que se salen de este patrón, pero que como están a nivel de ese tejido, se siguen considerando leishmaniasis cutánea. Tenemos la variante cerrada, que esto ahí parece una ámpula, pero en realidad no lo es. Es más bien es una verruga, no es friable al tacto, es duro, es duro. Entonces parece más una verruga, aunque la vean brillante y que les dé la idea de una ámpula, pero no es así. Bien, eso, aunque no lo crean, eso es leishmaniasis cutánea. Tenemos esta otra variante que es una lesión cerrada también, pero más bien como una mancha, como una mácula. Las lesiones costrosas y las leishmaniasis cutánea difusa. Esa de esa foto y la de la otra en la mano de ese señor, digo que señor, así por la manga de la camisa, o bueno, puede ser una señora que usa la camisa del esposo, qué sé yo, o del amante, en fin. Todas estas lesiones no son picadas de la jejena, sino que son reproducciones, ha caminado la lesión formando nuevas lesiones en sitios totalmente diferentes a los que a aquel donde picó la jejena e inyectó el parásito. Bien, todo esto es leishmaniasis cutánea. El segundo síndrome que encontramos es el de la leishmaniasis mucocutánea, y todo comienza con la formación de una lesión crateriforme como la que describí ya en la cutánea. Pero hay algunas cepas que tienen la capacidad o el gusto de viajar por vía hematógena a lugares donde hay mucosas y cartílagos. Se reproducen ahí, pero de una manera muy escasa. La lesión que se monta, la destrucción que se produce es producto de la elevada respuesta inmune contra el parásito que el individuo hace. Estas lesiones, bueno, algo que no dije aquí es que estas lesiones en los bordes indurados y también haciendo raspado de estas otras lesiones son ricas en parásitos, pero las lesiones mucocutáneas no lo son. Este es un indígena andino, un aborigen andino. En ellos únicamente se da el signo de la nariz de tapir, que es la destrucción del tabique nasal por dentro, de tal manera que la nariz cae hacia abajo, formando esta apariencia.
llamada signo de nariz de tapir, y eso solo sucede en el altiplano andino y en ese grupo racial. Por eso digo, y traigo esa foto a colación, para que nos quede en la cabecita que las manifestaciones van a ser más o menos en relación a los grupos que habitan ciertas zonas. Lo normal es que en estos casos tengamos ¿cómo se llama? Destrucción del tabique nasal, tejidos blandos, y esto es solo para demostrarle que en esas zonas ya conocían desde antes de la llegada de los españoles a la leishmaniasis. Por supuesto no sabían que, y este señor es uno de los militares de ese batallón de paz que padeció leishmaniasis mucocutánea. Una de las cosas que pensaron que podía suceder, les repito, es que estos pacientes infectados pudieran distribuir o hacer llegar ese síndrome a El Salvador, pero no tenemos los vectores y no tenemos las especies del parásito. Por lo tanto, no tenemos leishmaniasis mucocutánea en El Salvador, por lo menos no de manera autóctona. Pueden ser casos importados como ese. Y por último, el tercer síndrome, la leishmaniasis visceral. Todo comienza también con una lesión a nivel cutáneo de tipo crateriforme, pero la cepa puede tener un viscerotropismo muy pronunciado y viajar a médula, médula ósea, vaso e hígado, produciendo una caquexia debido a la disminución de las células, la falta de apetitos, el bichito, bueno, en estos casos niños, van poniéndose más flaquitos, y además la elevada hepatoesplenomegalia, que es evidente. Ahora, la toma de muestra la hace el cirujano teniendo mucho cuidado, porque estos órganos inflamados son muy friables, y generalmente es la leishmaniasis visceral la que puede comprometer la vida del paciente. Esto es solo para decir que con toda la gama de presentaciones que acabo de mencionar, hay diferentes cuadros, diferentes enfermedades con las que tenemos que hacer diagnóstico diferencial, porque clínicamente se parecen, son muy parecidas. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Bueno, cuando hacemos el suflé de las condiciones que mencioné, cepa, raza, sistema inmune individual, etcétera, tenemos, además de los síndromes que mencioné, una variación grande de otras manifestaciones clínicas, principalmente aquellas que se deben a la asociación de la infección con el virus de la inmunodeficiencia humana. La coinfección con estos dos agentes da una gran gama de signos clínicos, de síndromes. Así que tenemos la leishmaniasis cutánea difusa post leishmaniasis visceral. Tenemos estas lesiones costrosas, aquellas que llegan a destruir todo el tabique nasal, todo el paladar blando. Aquellas que parecen más una lepra, y de hecho se llama forma lepromatosa, aquellas que parecen una manchita, pero que son leishmaniasis. ¿Cómo llegamos a ese diagnóstico? Ya vamos a ver. Esto es solo para hacer un poco de historia con la situación de la leishmaniasis en El Salvador. Probablemente ustedes no habían nacido cuando en El Salvador se desarrollaba una guerra y un tanto sin sentido, en fin. Cuando se firmaron los acuerdos de paz, se hicieron asentamientos en la zona norte del departamento de San Vicente y el departamento de Cabañas. Asentamientos de personas que habían huido por la guerra y los asentaron ahí, tanto de zonas adyacentes como de Honduras. Aquí empezaron a identificar cuadros clínicos de leishmaniasis cutánea, que fue identificada y atendida. Pero además había otro foco en la zona sur del departamento de La Unión y el municipio de hoy distrito de San Miguel.
El cuadro clínico que en El Salvador prevalece es el de la leishmaniasis cutánea cerrada. Esto que parece más una verruga y que por supuesto no compromete en nada la vida del paciente. La persona no consulta porque, o sea, si eso ni me pulsa, ni me pica, ni me sangra, ni nada, entonces no voy a pasar consulta porque incluso hasta me veo más bonita con la verruga allí. Por lo tanto, yo personalmente considero que como una medida de control de la enfermedad, y la voy a mencionar ya por si no me queda tiempo al final, sería la identificación activa de casos, porque aunque esto no comprometa ni la estética ni la vida del paciente, convierte a estos pacientes en reservorios del parásito. Por lo tanto, viene la jejena, pica, adquiere esto y distribuye el parásito en los lugares identificados. Esto fue por allá de los 2000 y resto. Para los 2017, en Caluco, ¡ay! Se me fue. El Cantón El Coco, espérenme, se me olvidó, ese Cantón El Coco, pero he olvidado el distrito, el ahora distrito. Bien, en zona de Sonsonate, Nahuizalco, Caluco, Izalco hay, pero el principal foco de leishmaniasis visceral y cutánea que tenemos en el país, lo tenemos ahora en la zona sur del departamento de la Unión Cabal, ahí donde están construyendo el aeropuerto. Digo, la construcción de más infraestructura en zonas donde se puede propiciar la llegada de más personas, sería de pensar qué medida de control o de prevención, hay que implementar en esta zona con la construcción de ese nuevo aeropuerto. Y hay más casos hacia la zona norte del departamento de la Unión. Para el año 2023, solo para decirles cómo va la enfermedad aquí, tenía que marcar esto es una línea de tiempo desde el 2001 hasta el 2023. Vean El Salvador, 18, 46, 24, 76, 24 ha ido disminuyendo, salvo en el 2019 que me llama la atención. No pude averiguar por qué 230 casos de leishmaniasis visceral, cutánea, ¿por qué tanto? Pero luego volvió a disminuir hasta que en el 2023 se han reportado, en el 2023 se reportaron 23 casos. Y si están en sitios focalizados, no llegan a San Salvador, o sea, no vale madre la leishmaniasis. Pero estos casos, para mí, son solo la punta del témpano. Debe haber más casos que no están registrados. Por lo tanto, hay un subregistro de los cuadros porque la gente no consulta y no hay una búsqueda activa de casos. Con la leishmaniasis visceral está comprometido el cliente. El último caso de muerte por leishmaniasis visceral que yo tuve oportunidad de conocer fue hace algunos años con el hijo de una licenciada de aquí de la facultad. Al morir ella, el muchacho se deprimió y el papá, para levantarlo de aquello, lo mandó a un viaje a Brasil. Regresó con leishmaniasis visceral y el cuadro se complicó y el muchacho murió. En fin, afortunadamente en El Salvador, donde estás, El Salvador 24401, hay menos casos de leishmaniasis visceral reportada en el país. Solo para mencionar esto, porque yo he dicho que hay varias cepas, varias especies. En el género Leishmania encontramos dos subgéneros en los que están agrupados en grupos denominados complejos, en grupos según el cuadro, el síndrome clínico que producen. Así están en el complejo Leishmania Donovani, las productoras de leishmaniasis visceral. En América, leishmaniasis mexicana como el complejo de especies productoras de leishmaniasis cutánea, y Leishmania brasiliensis, el complejo donde se agrupan las especies productoras de ese respectivo síndrome clínico.
decir una cosa solo porque se diga que en El Salvador se ha aislado Leishmania infantum como miembro de ese complejo productor originalmente de leishmaniasis visceral, no quiere decir que todos los cuadros clínicos de leishmaniasis visceral sean necesariamente producidos por Leishmania infantum, ya que dependiendo de las características personales individuales de cada paciente, se sabe que hay especies principalmente cutaneotrópicas que pueden visceralizar. Es un desvergue, si quieren, intentar ponerle nombre a la gente de un cuadro individual. Por lo tanto, cuando ustedes reciban el reporte de un cuadro positivo de leishmaniasis, recibirán el nombre de Leishmania SP, ya que sin herramientas de biología molecular, que es el método actual moderno que se tiene para la identificación, no se puede hacer diagnóstico a nivel de especie. Sin la biología molecular, sin todas las herramientas, esto es un eje transversal, la biología molecular está en todas las áreas, entonces se está aplicando para hacer la identificación de. Bien. ¿Cómo se hace el diagnóstico? ¿Cuáles son las pruebas que se hacen para la identificación de? Primero, cualquier lesión sospechosa, ustedes como futuros médicos tienen la tarea grande. El área de dermatología es una cosa increíble, es muy amplia y muchas cosas se parecen. Cuando llegó este niño al al servicio de parasitología en el Hospital Escuela de Tegucigalpa, yo dije, ¿qué le van a hacer? ¿Por qué diablos hay una sospecha de leishmaniasis? Eso a mí me pareció una pitiriasis versicolor. Péguele una cinta scotch, lo ve con tinta azul negra Parker y ya. Eso es malacesia. Pero yo solo estaba de meque, así que los técnicos dijeron, no, bueno, hay una sospecha, claro, se justifica hacer el análisis. Allí lo que está haciendo la técnico es inyectando lidocaína clorhídrica. Se tienen que pinchar por lo menos 5 lugares circundantes. Cuando ya no hay sensibilidad, pues empieza el raspado de la lesión. Dije yo, pobre bicho, le van a joder la cara por gusto, pero yo solo estoy viendo. Espérenme, ¿cómo? Espérenme. ¿Cómo reduzco la pantalla? Ajá, ahí está. Espérenme. Yo juraba en cada maicillo cuando vi esa lesión que eso era leishmaniasis. Bordes indurados, centro necrótico. Lo que hay que hacer una vez que se ha colocado la anestesia local es empezar a raspar con un bisturí con filo, o sea, nuevo, por supuesto. Necesitamos obtener material de ese borde indurado, y ese macerado que estoy obteniendo con el bisturí se coloca en una lámina, se espera que se seque, se fija con metanol absoluto y se tiñe con la tinción de Giemsa. Al hacer el montaje, al hacer la tinción y montaje de esta muestra,
observamos células gigantes multinucleadas, células epitelioides, y no había macrófagos infectados. Yo hice todo ese montón de láminas porque pensaba en todos los estudiantes que se iban a nutrir de ver ese material y que iban a identificar a mastigotas dentro de macrófagos. Fue un tanto frustrante, bueno, para nosotros, porque sentía que no le habíamos ayudado mucho a la paciente en la identificación de su cuadro, pero al final resultó que sí. Porque si bien es cierto existía la sospecha clínica de leishmaniasis y por eso se indicó ese examen, en realidad nosotros lo dimos como negativo porque no encontramos a mastigotas. Sí, verdad que da ñañara, pero el material que nos sirve es escarbar en ese borde. Eran tan duros que tenía que romper, que hacer heridas para poder accesar a ese borde indurado, al interior del borde indurado. Limpiar sangre, etcétera, etcétera. Bien, el diagnóstico fue negativo a leishmaniasis. No encontramos alguna forma parasitaria. Cuando el infectólogo recibió el reporte, pues bueno, la única opción que le quedaba, porque con lo que observamos en el frotis, o sea, los tipos celulares que había, diagnosticó una tuberculosis cutánea. Lo trató como tal y las lesiones remitieron por completo. Ontoy. Entonces, ahí donde está el... Abajo. No la veo. Ay. Bien. Sea cual sea la lesión, si es sospechosa, debe ser tratada como les acabo de mencionar. Se hace el frotis y se tiñe. Cuando lo hemos teñido, vemos o tenemos que ver en un cuadro positivo esto: amastigotas intracelulares. Las amastigotas, solo para contarles el cuento, ya que ustedes no lo van a verificar, no lo van a diagnosticar como tal, es el detalle morfológico que nos hace diferenciar de una esporotricosis, de una histoplasmosis o de cualquier otra enfermedad, es la presencia del núcleo con sus respectivos cinetoplastos, por supuesto, infectando macrófagos. Hay un gran espectro de enfermedades que pueden simular cualquiera de estas lesiones y ese es un gran problema. Por lo que el diagnóstico de la leishmaniasis, si bien es cierto puede haber sospecha clínica, tiene que ser confirmado a través del laboratorio. Sin más vueltas. Sin más. Hay la posibilidad de hacer cultivos y para esto se utiliza material de ese borde indurado. Existe la posibilidad de que se contamine, por lo tanto tenemos que hacer una asepsia adecuada de la zona, además de utilizar antibióticos en los medios de cultivo, que son medios de cultivo bifásicos. Tienen una parte sólida y una parte líquida. Hay diferentes medios, esto solo se los cuento para que vean que a raíz del cultivo lo que se van a obtener son la forma flagelada, los promastigotos. Pero para esto necesitamos más de 2 semanas de cultivo, de tiempo para esperar. Algo que no he mencionado es el periodo de incubación para cada una de estas lesiones, pero el periodo de incubación es muy variable y va a depender de la suma de todos esos elementos que participan en la formación o aparecimiento del cuadro clínico. En aquellos individuos más susceptibles van a haber lesiones más dramáticas que aparezcan en un periodo de evolución de algunos días a un par de semanas, pero hay otros que van a tardar mucho más en aparecer.
para decir que también hay métodos serológicos que se pueden utilizar para el diagnóstico de cada una de estas. Bueno, los métodos serológicos no sirven igual de manera eficiente en los diferentes síndromes. Por ejemplo, en la leishmaniasis visceral sí podemos utilizar métodos serológicos, y si ustedes tienen la sospecha clínica y pues hombre, no sé, y aquí sí no sé. Quizá no hay un cirujano a mano que pueda tomar la muestra, o no, qué sé yo. Si no hay muestra, en este caso, en este cuadro visceral, podemos utilizar métodos serológicos aprovechando que la respuesta inmune ha sido tan elevada que hay una gran cantidad de anticuerpos circulantes en sangre. No así en la leishmaniasis cutánea y en la leishmaniasis mucocutánea. La cantidad de anticuerpos puede ser variable. Con las reacciones de hipersensibilidad retardada que evalúan la respuesta celular, hay que tener un gran criterio por varias razones. La primera, si el individuo está coinfectado con VIH, la respuesta inmune que está deprimida es la respuesta celular. Por lo tanto, en individuos que están coinfectados, la prueba intradérmica de Montenegro o leishmanina, que es la que se utiliza en estos casos, va a dar negativa, porque está evaluando la efectividad de la respuesta celular, y de antemano sabemos que esto está mal. Por otra parte, nunca utilicen esta prueba para intentar hacer diagnóstico, o si la utilizan es de una interpretación más delicada. ¿Por qué? Si ha habido encuestas en zonas endémicas en las que se aplica el antígeno para la prueba de la leishmanina, en individuos que nunca han tenido contacto con el parásito, la prueba va a ser previsiblemente será. Si el individuo nunca ha tenido contacto con el parásito y le aplican la prueba de la leishmanina, le inyectan el antígeno, ¿cómo previsiblemente será el resultado? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque no ha habido un contacto previo y no hay células de memoria. No hay linfocitos marcados para activarse ante un segundo contacto. Pero bien, si esta misma persona después de un año no ha sido picada por una jejena, no ha tenido contacto con el parásito, pero le vuelven a hacer la prueba, ¿cómo va a ser el resultado? ¿Dijeron positivo? Si dijeron positivo, están en lo cierto, porque su primer contacto no fue con el parásito completo, sino que fue con el antígeno que le inyectaron. Por lo tanto, es de un uso, digamos, o sea, hay que saber, conocer el historial de la persona, porque probablemente esta persona no viva en zona endémica, no haya tenido contacto con el parásito, pero sí fue parte de un estudio epidemiológico. Y por lo tanto, en situaciones posteriores va a dar positiva la prueba. Y esto es solo un algoritmo de trabajo para que vean todo el montón de cosas que se pueden hacer con la muestra que ustedes tomen, o que manden al laboratorio a que tomen. Hay muchas cosas que se pueden hacer, desde lo básico que es, a lo que me he referido, que es el frotis, teñirlo y buscar a mastigotas, hasta biología molecular. Y creía que no iba a tener tiempo, así que esto es solo para mencionar que el humano puede formar parte de diferentes ciclos de transmisión, y las medidas de prevención y control tienen que ir en función de ese círculo en el que se encuentra. Por ejemplo, en el ciclo estrictamente silvestre, ¿cuál creen ustedes que sería una medida eficaz de prevención? Solo uno. No hablen todos al mismo tiempo, que no entienden.
evitar ir a esos lugares. Pero si usted le gusta tanto el contacto con la naturaleza, ¿cómo se prevendría tener contacto con la jejena? Utilizar repelentes. Ven, hay cierta lógica. En el círculo peridomiciliar, ¿qué creen ustedes que sería una medida preventiva eficaz? No sé, creo que dijeron vacunar chuchos y me voy a agarrar de esto, que bueno que me recordaron. No existe vacuna contra la leishmaniasis. Es demasiado complicado identificar esa molécula de la cual depende estrictamente la situación, el cuadro clínico. Ese eje pivotal que al darle mecha sería suficiente como para impedir la reproducción del parásito. Entonces no hay vacunas. Entonces, ¿qué podemos hacer en el círculo peridomiciliar, donde el principal reservorio es nuestro amigo peludo? Quiero decir, el perro. Desparasitarlo. Desparasitarlo. Estar pendiente del perro, de qué forma. O sea, verificar que no haya como alguna lesión o algo. Verificar que el perro no tenga lesiones evidentes. Puede tener leishmaniasis visceral. Pero igual, digamos, No, siga. usted dijo que si era visceral, pues se iba a notar. Exactamente, por eso le decía siga. Si hay leishmaniasis, si es cutánea, se van a observar lesiones externas. Si es visceral, va a haber una hepatoesplenomegalia evidente. Y van a ver otros signos, como el que decía, las uñas se les ponen así. Diga. Exactamente, pierden el pelo, por eso decía. Entonces, todo ese montón de perros callejeros que ven así que, dicen pobrecito, y la gente lo que hace es darle de comer. En realidad, si quieren ser benevolentes, o sea, se les duele el corazón, piensen en la salud del animal, pero también en la repercusión de la salud de ese animal en la salud humana. Porque puede tener cualquier pirruña, entre ellas leishmaniasis. Entonces agárrenlo y hagan eso, observar al perro. Hay métodos serológicos que están plenamente validados, evaluación de anticuerpos. Se agarran los perros, se tienen en observación, se toma una muestra, se hace la prueba con suero, y así podemos identificar si este animal es portador del parásito. Ahora bien, aquí me decían una opción: desparasitarlo. ¿Bastaría con dar tratamiento? Probablemente no, porque acabo de decir que las infecciones por parásitos intracelulares tienen la característica de durar de por vida, y eso aplica para nosotros y también para los perros. Entonces, o se tiene en estricta vigilancia este perro que ya está curado pero sigue infectado, o se sacrifica. Hay otras enfermedades, hay otras situaciones con los perros. En realidad, miren, infórmense con la salud de estos animales y vean lo importante que es en algunos lugares llegar al sacrificio del animal, porque andan ahí florido a aquello. Hay varias enfermedades parasitarias y fúngicas que tienen ese problema. Ahora, otra medida de prevención en los círculos puramente antroponóticos, porque digo, existe la posibilidad de que la leishmaniasis se transmita de persona a persona sin la intervención natural del vector. ¿Cómo creen que podría ser esto? Transmitirse de humano a humano. Cuando lleguen a esta idea, inmediatamente les va a caer la forma de prevención. Diga. ¿Contacto? No.
evitar el contacto con las lesiones no va a impedir, quiero decir, no se transmite a través del contacto con las lesiones, de humano a humano. Entonces, evitar el contacto con las lesiones no es una medida efectiva de prevención. Me sentí como el que entrevista a las de Miss Universo. ¿Me puede repetir la pregunta? En el círculo antroponótico, donde el parásito se puede transmitir de persona a persona sin la intervención del vector, ¿qué puedo hacer yo para prevenir la infección? Entonces, decía, ¿de qué manera entre humanos podría darse la infección? Qué bueno que queda claro que no es a través del contacto con la lesión. Transfusión sanguínea pudiera ser, no es la sangre la muestra clínica donde de preferencia va a estar el parásito, pero macrófagos infectados pueden andar en sangre y ser transmitidos. ¿Qué otra quizá más eficiente? No, la transmisión directa, la transplacentaria no es posible. El parásito no atraviesa la placenta. ¿Otra opción? Ay, la más evidente se les está quedando. Trasplante de órganos. Trasplante de órganos. Bien. Esto se ve más en zonas que no son endémicas, por supuesto. Y creo que esa era la última. No sé, ¿alguna otra pregunta? Este tema es muy amplio, hay muchas cosas de qué hablar. El control. Hablamos de prevención, pero no mencioné control. ¿Qué harían ustedes, básicamente? Y ha sido una queja que ya expuse en el transcurso de la control, sacrificar, o sea, eso. Pues sí, pero es que nos hemos enfocado solo en los chuchos, porque se ha dicho de manera general, más no se ha probado en El Salvador, que sea el perro el principal reservorio. Entonces, para el control de los enfermos, ¿qué podríamos hacer? Sacrificar a los pacientes enfermos. No, afortunadamente hay tratamiento y la enfermedad remite. Pero la infección permanece. Entonces, por eso no es suficiente motivo para sacrificar al paciente humano. Identificación eficiente y efectiva de casos, incluso aquellos que no parecen, diría yo, como una medida general de control. Por supuesto, el tratamiento de los que ya tienen identificados, el tratamiento adecuado, el cual va a variar dependiendo de si es un paciente ambulatorio o es uno con leishmaniasis visceral que tienen acostado en la UCI. Bien, gracias por su atención.